Construir Latinoamérica, por haberme hecho esta invitación y por estar allí prestos a aprender. Eso es una oportunidad gigante la que nosotros hoy, por buenas causalidades de la vida, tenemos en las manos tan rápido. Y el que lo quiera aprovechar, el que se monte en este bus con los que ya estamos, le va a sacar todo el provecho que quiera. Y definitivamente las personas que hoy de pronto por alguna razón no ven esta oportunidad, yo siempre he dicho y lo seguiré diciendo, ellos se lo pierden y están perdiéndose una oportunidad gigante. Y como siempre trabajo sobre esa premisa, que yo estoy segura y tengo clarísimo que esto es una oportunidad muy grande que nosotros, cada uno de nosotros, ejecutivos de SRI, estamos poniéndole en las manos a las otras personas que se nos sientan al frente a escuchar del proyecto, pues bajo esa premisa, nosotros estamos de verdad llevando una oportunidad de prosperidad a mucha gente. Y por ahí quiero empezar entonces a hablarles de una de esas palabras importantísimas que les decía ahorita, que es el apalancamiento. Y esto es un entrenamiento con una información muy general, porque esta información tan general nos da herramientas para que desde lo básico nosotros podamos compartirle a otras personas por qué esta oportunidad es tan grande. Entonces, hablando del apalancamiento, hay un concepto que nos ha enseñado Robert Kiyosaki, el autor del libro Padre Rico, Padre Pobre, que es el bestseller más vendido en temas de finanzas personales. Y Robert Kiyosaki habla del cuadrante del flujo del dinero. Y aquí simplemente quiero hacer una introducción muy corta, y las personas que de pronto no hayan escuchado de este tema aún, los invito a que compren este libro, lo lean acerca del cuadrante del flujo del dinero y lean acerca de este tema de finanzas personales, que de verdad nos abre mucho la mente para que podamos entender por qué la industria de las redes de mercadeo hoy está cogiendo tanta fuerza, tanta fuerza. Entonces, hablando del cuadrante del flujo del dinero, tenemos esos 4 cuadrantes que están ahí. Los del lado izquierdo, que son el E y el A, y los del lado derecho, que son el D y el I. Entonces, para hacer una explicación muy rápida, en el cuadrante E, que es el cuadrante de empleado, se encuentran las personas que trabajan para un sistema. Entonces simplemente les voy a ir contando características de cada uno de estos cuadrantes muy rápido, y ustedes por favor váyanse identificando para ver en cuál o en cuáles cuadrantes se encuentran hoy. En el cuadrante E trabajan las personas empleadas, y las personas empleadas no tienen un sistema propio, ellos trabajan para un sistema que ya funciona y son personas que buscan tener un tema de seguridad, y seguridad entre comillas digo yo, seguridad entre comillas, ¿por qué? Porque son personas que siempre buscan o prefieren tener un ingreso fijo mensual que se los puede proveer un empleo, pero ya digamos que en las condiciones de la economía mundial, tener un ingreso fijo mensual o tener un empleo pues no es seguro, como de pronto lo fue hace algunos años, en donde de verdad las personas duraban muchísimos años en la misma empresa, e inclusive las empresas podían pasar de generación en generación en las mismas familias. Entonces, si tú estás en el cuadrante E, tú eres una persona que está trabajando para un sistema, que está buscando un tema de seguridad, y eso está bien, eso está bien. Personalmente quiero decirles que yo empecé por decisión propia a emplearme, porque un día dije, tengo que aprender de los que saben, y tomé la decisión de emplearme. Estuve conociendo, aprendiendo de personas que allí sabían cómo se podía mover un negocio, y bueno, gracias a las enseñanzas que obtuve allá, hoy puedo decir que he crecido un montón, porque todas esas personas que se han cruzado en mi vida me han aportado para llegar a estar hoy donde estoy, donde he decidido estar. Entonces ese es el primer cuadrante, el E. Ahora, el otro cuadrante del lado izquierdo es el cuadrante A, y es el cuadrante de los autoempleados. Y los autoempleados son personas que son su propio sistema. Ellos tienen un sistema, pero ellos son su propio sistema. Es decir, el sistema no funciona sin ellos. Un autoempleado es una persona que puede tener, por ejemplo, un negocio tradicional relativamente pequeño, en donde él es el primero que entra y el último que sale, porque siempre tiene que estar ahí al frente, porque como decíamos ahorita, sin él el sistema no funciona. Es decir, ese negocio funciona porque él está allí y tiene que estar sudándose todo el tiempo ese ingreso y trabajar para que el negocio funcione. Y el negocio depende de su tiempo, de su tiempo. Entonces ese es el cuadrante A, autoempleado. Ahora, si pasamos a los cuadrantes del lado derecho, vamos a ver el cuadrante D. Y el cuadrante D es el cuadrante del dueño de negocio.
Y el dueño de negocio es una persona que tiene un sistema que trabaja para él. Entonces, tanto el autoempleado como el dueño tienen un sistema propio. La diferencia es que el autoempleado tiene un sistema que no funciona sin él, el dueño de negocio tiene un sistema que perfectamente puede funcionar sin que él esté. Entonces, cuando tú eres dueño de negocio, tú tienes un negocio grande que está muy bien conformado y tú puedes decir en cualquier momento, hoy no voy a trabajar, y tú no eres el que tiene que ir a abrir y a cerrar el negocio. Si tú dices yo no voy, igual el sistema sigue funcionando. Y como el sistema sigue funcionando, tú sigues percibiendo ingresos gracias a esa estructura que ya montaste que funciona sin ti, pero es tuya. Entonces ese es el cuadrante de dueño de negocio. Ahora, en el cuadrante I, que es el último cuadrante del lado derecho, tú eres un inversionista. Aquí se ubican los inversionistas. Y los inversionistas son personas que tienen el dinero trabajando para ellos. Entonces, aquí es donde una de las filosofías que yo también adopté desde hace muchos años, desde que conocí sobre todo el tema de redes de mercadeo, es que yo definitivamente trabajo estratégicamente para hacer negocios inteligentes, negocios que me permitan poner a trabajar el dinero para mí y no matarme yo toda la vida trabajando por dinero. Cuando tú estás en los cuadrantes del lado izquierdo, tú eres una persona que siempre tiene que sudarse sus ingresos. Cuando tú construyes sudándote tus ingresos, pasar a los cuadrantes del lado derecho, ahí es donde tú te conviertes en una persona que está generando ingresos que no dependen de su sudor. No dependen de su sudor significa que tú en cualquier momento podrías decir, me quiero ir de vacaciones 2 meses, tú dejas tu celular guardado en la casa, no hablas con nadie de tu trabajo en esos 2 meses y semanalmente o mensualmente o quincenalmente sigues recibiendo ingresos en tu cuenta bancaria. Esa es la diferencia entre estos dos grupos de cuadrantes. Ubícate para ver en qué cuadrante estás en estos momentos o en qué cuadrantes estás y proyéctate para ver en qué cuadrante quisieras estar o en qué cuadrantes quisieras estar. Y cualquier decisión que tú tomes o cualquier conclusión que tú saques de aquí está bien, está bien. Simplemente ten en cuenta las diferencias y ten en cuenta si lo que hoy estás haciendo y el cuadrante en el que tú estás hoy te está llevando para llegar a donde tú quisieras estar en 5 o en 10 años en tu vida. Entonces, ya teniendo esta información clara, vamos a mirar esta frase que definitivamente muestra lo que es el apalancamiento. Robert Kiyosaki dice, mientras la mayoría de la gente trabaja, los empresarios exitosos construyen redes. Mientras la mayoría de la gente trabaja, los empresarios exitosos construyen redes. Y por eso estamos hablando de que la industria de las redes de mercadeo cada vez es una tendencia más grande. ¿Por qué? Porque te permite construir un sistema basado en el apalancamiento. Y cuando tú tienes un sistema basado en el apalancamiento, es donde tus ingresos pueden llegar a ser ilimitados. Ilimitados dependiendo de cómo construyas ese sistema. Obviamente hay que trabajar y eso tiene que quedar clarísimo. El hecho de hablar de ingresos de esos que tú no tienes que sudarte, no significa que no haya que trabajar, significa que hay que construirlos. Esos ingresos pasivos tú los construyes. Entonces, ¿cuál es el concepto de ingreso pasivo? Un ingreso pasivo es ese ingreso que tú no te tienes que sudar, pero lo construiste anteriormente. Lo construiste por un tiempo, lo construiste haciendo una inversión. Normalmente cuando tú construyes ingresos pasivos, se trata de hacer buenas inversiones. Lo construiste apalancándote en el tiempo y el potencial de otras personas. Tú construyes estos ingresos pasivos y de ahí para adelante tú simplemente esperas a que el ingreso llegue a tu bolsillo o a tu cuenta bancaria. Ya no tienes que sudártelo más después de que lo construyes y se convierte en ese ingreso pasivo, el que no depende de tu sudor. Entonces, vamos a ver aquí un tema de cómo apalancarnos en dinero y en el potencial y el tiempo de otras personas para poder tener ingresos pasivos. Entonces, aquí hay un ejemplo de personas estando en los cuadrantes E y A y personas estando en los cuadrantes del lado derecho que pueden generar un ingreso mensual pasivo. Ojo que estamos hablando de un ingreso pasivo. Como estamos hablando de un ingreso pasivo, no estamos hablando del salario. Tu salario no es un ingreso pasivo porque te lo tienes que sudar, tienes que
trabajar todos los días, estar ahí al frente del trabajo para poderte generar ese ingreso. Entonces no entra dentro de la categoría de ingresos pasivos. Entonces, ¿cuáles podrían ser unas opciones muy sencillas y comunes para que tú generes un ingreso pasivo, dependiendo del cuadrante en el que tú te encuentras? Un ingreso mensual pasivo de $1000 que tú puedas recibir sin mover un dedo, sin tener que salir de la casa a la oficina a trabajar, un ingreso de $1000. La primera opción es estando en los cuadrantes E y A. Cuando tú estás en los cuadrantes E y A, pues tú vas todos los días a trabajar y generas tu ingreso activo. Pero si tú quisieras lograr y llegar a generar un ingreso pasivo, entonces podrías, por ejemplo, tener en un fondo un ahorro de $250,000. O sea, todo lo que has trabajado durante el tiempo de ser empleado o tener un negocio tradicional como autoempleado, tú empiezas a ahorrar, 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 hasta que logras tener en un fondo $250,000 de capital que no los puedes tocar. Y es un fondo, hablando más o menos de lo que se encuentra en el mercado, que al año te puede generar el 5% anual de interés. Y si tú tienes este 5% anual, más o menos estás teniendo este ingreso de $1000 pasivos. ¿Por qué? Porque simplemente tú tienes un capital allí estacionado de $250,000 que mensualmente te produce $1000 de ingreso pasivo. ¿Ok? Esta es una forma, esta es una primera forma. Ahora, piensa si tú, con lo que estás haciendo hoy, podrías llegar a ahorrar esos $250,000 para poderlos tener quietos y no tocarlos, no tocar este capital en un fondo que te genere ese 5% anual. Piensa si ya los tienes o piensa más bien y haz cuentas, haz el cálculo de cuánto tiempo tendrías que trabajar con tu actividad actual para poder ahorrar esos $250,000. Hay otra opción, como tú podrías generarte estos $1000 de ingreso pasivo al mes, y es estando en el cuadrante D, en donde tú estás construyendo de verdad, llegar a ser dueño de negocio, y tú tienes 100 personas, en donde cada una de ellas te está generando $10 de comisión por lo que ellos hacen en el mes. $10 te generan cada una de ellas. Tú tienes tu red de mercadeo, tú estás en Street, estás construyendo tu negocio y tienes un negocio en donde 100 personas te están generando $10 mensuales de comisión por el trabajo que ellos hacen. Y aquí es donde empezamos de verdad a ver el concepto de apalancamiento. Apalancamiento. Si cada una de estas personas hace su trabajo y por lo que ellos hagan, por lo que sea que ellos muevan en el mes, te genera $10 mensuales de comisión, tú te estás ganando $1000 de comisión. Y esos $1000 son un ingreso pasivo mensual. ¿Por qué ingreso pasivo? Porque tú no tuviste que sudártelo, tú lo construiste al contarle a algunas de estas personas, ellos le contaron a otros, ellos le contaron a otros y empezó a crecer la red al arrancar varios de ellos en el negocio, al afiliarse varios de ellos al negocio. Pero cuando ellos vuelven y consumen el siguiente mes y vuelven y consumen el siguiente mes y vuelven y consumen el siguiente mes y te generan una comisión de $10 por esos $100 mensuales que están consumiendo, pues ya tú tienes un ingreso pasivo por estas 100 personas de $1000. Entonces, tú puedes escoger la primera opción, la segunda opción, cualquiera de las dos es válida, cualquiera de las dos está bien. Depende de cuál sea tu capacidad en estos momentos, pero si nos ponemos a ver, si definitivamente nos ponemos a ver qué sería más estratégico y más inteligente, pues como dice Jean-Paul Getty, yo prefiero ganarme el 1% del esfuerzo de 100 personas que el 100% de mi propio esfuerzo. ¿Ok? Vamos a ver una segunda forma de poder nosotros usar ese apalancamiento, y ahora es un apalancamiento en tiempo. El anterior era el apalancamiento en capital y en potencial de las personas. Ahora vamos a ver un apalancamiento en tiempo también. Si tú estás en los cuadrantes E y A, digamos que tú trabajes 10 horas en el día en tu empleo o en tu negocio tradicional, porque normalmente pues uno puede trabajar 8 horas en el día, eso es lo que dice el contrato en algunos países de Latinoamérica, pero normalmente tú le dedicas un tiempo más algunos días, porque tiempo menos normalmente no le dedicamos, pero sí algo de tiempo adicional por el mismo salario, ¿ok? Entonces, tú le dedicas 10 horas al día
por 300 días al año. El resto, digamos que son los días festivos y fines de semana en los que no trabajas. 300 días al año, 10 horas al día. ¿Qué pasa? Que tú estás trabajando 3.000 horas al año. Cuando tú trabajas 3.000 horas al año, tú produces por 3.000 horas al año. Pero hasta ahí llega tu potencial de ingresos. ¿Por qué? Porque las horas productivas son directamente proporcionales al potencial de ingresos que tú puedes generar. Entonces, estando en estos cuadrantes, digamos que ese sería el tiempo máximo por el que podrías producir en el año, a menos que empieces a doblarte varios días y trabajes 24 horas al día, pero eso no lo vas a poder hacer muchos días seguidos. Entonces hablemos de algo aterrizado, pero real, totalmente real. Tú produces normalmente por 3.000 horas al año. Ahora, ¿qué pasa cuando tú vas al cuadrante D? Estás construyendo Sri, estás construyendo tu red de mercadeo, estás construyendo tu negocio. Tú tienes 100 personas en tu red, las mismas 100 personas del ejemplo anterior. Cada una de ellas está trabajando 2 horas al día solamente en este negocio. Ese es un ejemplo. Digamos que estas personas tienen otras actividades adicionales como un empleo o un negocio tradicional y le dedican a Sri 2 horas al día, pero lo hacen los mismos 300 días. ¿Por qué? Porque ahí es donde hablábamos ahora de tener un ritmo de trabajo constante, y de esa forma tú puedes de verdad construir aquí un ingreso pasivo sostenido. Entonces, 2 horas al día que trabaja cada una de estas 100 personas por 300 días al año, por las 100 personas de las que nos estamos apalancando para aumentar nuestras horas productivas, eso nos da 60.000 horas al año. Comparen el cuadro de la derecha con el cuadro de la izquierda. 60.000 horas al año, comparado contra 3.000 horas al año. ¿En cuál de los dos cuadrantes crees tú que vas a poder generar mayor cantidad de ingresos? En el de la derecha. Obviamente, si tú tienes más tiempo productivo, tus ingresos aumentan. Cuando tú te apalancas en el potencial y el tiempo de otras personas, tus horas productivas al día aumentan. Y si tus horas productivas al día aumentan, entonces tus ingresos, tu potencial de ingresos, pues es mucho más grande. Y esta es la explicación del por qué de esto tan bueno sí dan tanto. Porque hay personas que lo ven y definitivamente piensan o hacen el comentario de que de esto tan bueno no dan tanto. ¿Por qué? Porque tú ves ingresos muy grandes que están llegando a generarse personas en la industria de las redes de mercadeo, que hoy es la industria que está sacando a flote la mayor cantidad de millonarios en el mundo. Entonces, pues, vemos estos ingresos tan grandes que de verdad dicen algunas redes de mercadeo que hay personas que se llegan a generar, y eso es real, es totalmente real, pero porque hay un tema de números que lo respalda y lo explica, y el fundamento está aquí. El fundamento está en el apalancamiento. O sea, tú no estás haciendo un trabajo solo, porque la ley de lo trascendental dice que somos demasiado pequeños para lograr cosas grandes solos, y efectivamente es totalmente cierto. Eso es todo un trabajo de equipo. Ni siquiera el mismo Carlos Slim, que es de las personas más ricas del mundo, la persona más rica del mundo, que ha montado una red gigante, una red de telecomunicaciones, más una red de negocios tremenda, ni siquiera él puede decir que lo ha logrado solo. Ni siquiera un deportista que corre los 100 metros y llega a la meta solo puede decir que lo ha logrado solo, porque detrás de ellos hay todo un equipo en el que se han apalancado para poder llegar a tener los resultados que tienen. Entonces, aquí vemos un tema claro y de verdad con todo el fundamento para que podamos entender y mostrarle a otras personas por qué esta industria es real y cada vez coge más fuerza, y es una tendencia muy grande. Y lo más bonito es que todo esto se puede lograr con inversiones muy pequeñas de capital, inversiones muy pequeñas que nos permiten desarrollar este negocio al ritmo que cada uno quiera. Yo sí les quiero decir y les quiero resaltar que por el momento en el que estamos en Sri, la oportunidad de nosotros sacarle todo el provecho a esto, a Sri, es está vital, está viva, es muy real, y adicionalmente puede ser muy rápido, pero es porque estamos llegando en el momento justo, porque estamos conociendo esto en el momento oportuno y porque nos estamos además apalancando de un respaldo gigante. Entonces, tú decides en qué cuadrante estás y decide en qué cuadrante quieres estar. Porque algo que sí es muy claro
es que hoy estamos en el punto en donde hemos decidido estar. Nadie decide por nosotros, nadie construye nuestra historia por nosotros, solamente nosotros tenemos el poder de construirla. Hoy estamos en el punto en el que hemos decidido estar, pero ¿será que ese sí es el punto donde queríamos estar? ¿O donde queremos estar? Zig Ziglar dice: ten la disciplina para hacer las cosas que tienes que hacer cuando debes hacerlas, y llegará el día en que vas a poder hacer las cosas que quieres hacer cuando las quieras hacer. Jugar a lo seguro no es jugar, pero lo que tú puedes llegar a arriesgar arrancando a trabajar con Sri es cero, cero, porque tú estás adquiriendo un producto para tu salud tremendo y te estás apalancando en los beneficios de ese producto para hacer que esto crezca. Y de ahí para adelante, la plataforma de prosperidad, toda esa plataforma de prosperidad que maneja Sri, tú la tienes a tu disposición por esa misma inversión que hiciste o esa misma compra que hiciste de producto, y la puedes poner a producir. Entonces, no hay riesgo, pero sí hay un riesgo, puede haber un riesgo, y el único riesgo es que tú simplemente te decepciones de ti mismo por no haber hecho lo que tenías que hacer. Entonces, simplemente, si tú hoy ya te das cuenta y defines en qué punto estás y defines hacia dónde quieres llegar, pues vas a poder decidir en qué cuadrante quieres estar y cómo quieres de verdad usar ese apalancamiento. Pero lo que yo sí te quiero decir es que Sri tiene las herramientas de apalancamiento más tremendas que hay en la industria para que tú puedas sacarle todo el provecho a esto. Y si hoy tienes la disciplina para hacer las cosas que tienes que hacer, mañana vas a poder hacer lo que quieras hacer, no lo que te toca hacer. Pero pon las cosas en una balanza, proyéctate y revisa si en las actividades que hoy estás desarrollando, sea tu empleo o sea un negocio tradicional, si te proyectas en 5 años, con lo que hoy estás haciendo, vas a poder lograr lo que tú quisieras tener o lograr en 5 años. Y proyéctate con Sri, que Sri es una oportunidad y un vehículo. Sri no es el fin, es un vehículo para que tú te puedas proyectar en 5 años y de verdad lograr muchas de esas cosas que quisieras lograr en 5 años. Es acelerar el tiempo, es ganarte años de vida. Esa es la clave del apalancamiento, tú te ganas años de vida. Entonces quiero simplemente dejarlos con esto. Si yo pudiera mostrarte cómo tener las vacaciones de tus sueños, incrementar tus ingresos sin interferir con tu trabajo actual y pasar más tiempo con tu familia, con una oportunidad que basada en el apalancamiento te lo permita, ¿estarías interesado en escucharme? Muchísimas gracias de verdad por toda su atención. Muchas gracias por esa energía tan bonita que siento que me mandan todo el tiempo. Y gracias a cada uno de ustedes, las personas que ya están en Sri, que ya están aprovechando esta oportunidad, por estar entregando sus corazones y estar entregando lo mejor de ustedes para que esto sea una realidad para muchas familias en Latinoamérica y en el mundo. Porque cuando tú das, recibes multiplicado. Cuando tú das, recibes multiplicado. Eso es un principio bíblico y acá de verdad que se ve por todos los lados. Entonces, muchas gracias, gente de Sri Latinoamérica. Les mando un abrazo muy grande y espero que nos estemos encontrando